artropatías, bueno, la especialidad que generalmente ve esta patología es la reumatología, ¿sí? Estamos relacionados. Y la ecografía y los rayos X tienen mucha importancia en el diagnóstico. Sobre todo para la parte articular más es los rayos X, ¿sí? Entonces, en alguna oportunidad hemos comentado de que la radiografía en la parte ósea no ha perdido desde que inició su valor, sigue siendo muy útil, sigue siendo el primer estudio. Y en la parte articular, tanto los rayos X como la parte de la ecografía siguen teniendo mucha importancia en el diagnóstico de artropatías. Y dentro de las artropatías tenemos una serie de enfermedades múltiples, ¿sí? Y lo dividen en 4 grandes grupos. Antes de empezar a hablar acerca de esos 4 grandes grupos, vamos a ver cómo está conformado la zona articular y qué puede estar afectado. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta, ¿se acuerdan cuando hablábamos del hueso, la capa externa, que era el periósteo? ¿Y el periósteo qué función cumplía? Nutrición y la parte de la sensibilidad, ¿sí? La parte de la respuesta. Acuérdense, si la zona había una, se puede decir, una característica de las lesiones que se llama reacción perióstica. ¿Y qué tipo teníamos de reacción perióstica? ¿Qué tipo de? Acuérdense. Para que se acuerden fácil es que la reacción perióstica puede ser de una respuesta muy rápida y una respuesta muy lenta. Cuando es una respuesta muy lenta, generalmente va a dar tiempo a la formación adecuadamente del hueso y generalmente son milímetros. Puede ser de varias láminas, una sola capa, pero cuando son respuestas muy rápidas hay mayor destrucción. Y dentro de eso tenemos las reacciones periósticas en rayos de sol, reacciones en capas de cebolla, con el triángulo de Codman. Entonces, esas generalmente están relacionadas con patología maligna. ¿Listo? Entonces, ¿qué más encontramos dentro de esto? Dentro de la capa articular tenemos una capa fibrosa externa, que es la cápsula que vemos acá de rojo. La sinovial, que viene de la capa amarillita, ¿sí? Que es de mucha importancia la sinovial porque es la que permite la formación de la sustancia que va a ser parte esencial de la articulación, ¿sí? La articulación no puede estar sin líquido, recuerden, ¿sí? Entre capa y capa siempre va a haber líquido, este líquido que se llama líquido sinovial. Y esta capa, que es la producción de la sinovia, la capa que produce la sinovia puede hipertrofiarse, puede anularse, puede hasta crecer patología maligna de la capa sinovial, hay cáncer de esta zona específicamente, pero lo importante es que esta capa sinovial tiene mucha significancia en patologías con artropatías inflamatorias, sobre todo. ¿Qué más tenemos? El espacio articular, que es el 5, la grasa, que es el 4, el cartílago, el hueso, y una capa que lo llaman la área desnuda, que es la capa 8. Bueno, así más o menos tenemos en todas nuestras articulaciones para la función. Lo importante, como le digo, es la capa sinovial y el líquido sinovial, que es la que nos ayuda a toda la función de una articulación. Entonces, dentro de las artropatías, acá hay una neumotecnia, el ABCS, que nos permite tratar de evaluar. Siempre, y no valga, y siempre les haré recordar que el orden es importante para el diagnóstico, ¿sí? Y igual, cuando yo quiero descartar una patología articular, tengo que tener un orden. Y acá me dice qué es lo que tengo que evaluar. El alineamiento de la articulación, mire, por ejemplo, ¿cómo está acá? ¿Alineado o no alineado? No alineado. ¿Cómo está acá? ¿Alineado o no alineado? Alineado. Entonces, uno es alineamiento. Hay patologías, artropatías que están alineadas y hay otras que no se alinean. ¿Qué dice acá? La mineralización del hueso. Entonces veo si hay adecuadamente la mineralización. ¿Se acuerdan que si les comenté? Pase. Si les comenté, me baso en la cortical, y la cortical tiene que ser un tercio de toda, o sea, tercio, para decir que está adecuadamente mineralizado.
Si la cortical solamente es una lámina como está acá, ¿qué significa en esta radiografía? Que hay desmineralización. ¿Sí? O sea, hay osteopenia, osteoporosis. ¿Cómo diagnostico eso? Con la densitometría ósea. ¿Qué más tengo? El espacio articular. ¿Sí? El espacio articular, veo si el espacio articular, cómo está, si está conservado o si está perdido el espacio articular, disminuido el espacio articular. Generalmente en las radiografías de huesos pequeños es un poco difícil verlo. Las radiografías de huesos grandes sí vamos a ver adecuadamente el espacio articular. Y lo último que tratamos de evaluar, que es el S, es el tejido blando. Acuérdense que siempre hay que ver la parte blanda, ¿sí? La parte blanda, la parte blanda, la parte blanda, la parte blanda. ¿Por qué? Porque puede estar comprometida la parte blanda. ¿Sí? Y si está comprometida la parte blanda, hay patologías igual que está solamente comprometida la parte blanda. Por ejemplo, una artrosis, una osteoartritis, no está comprometida la parte blanda. Frida, ¿dejas el celular o sales de la clase? La otra es el asterismo que dice formación de hueso nuevo. La presencia de osteofito, la presencia de piedrostitis está relacionado también con algunas parámetros. Entonces, como le estaba comentando, las artropatías, ¿qué es artropatías? Está relacionado con 4 grandes grupos: condropatías, inflamatorias, de depósitos y otras. Dentro de las condropatías está a la cabeza lo que nosotros lo conocemos como artrosis, que es la osteoartritis. El nombre correcto es osteoartritis, pero a veces cuando tú dices osteoartritis, el paciente ¿qué piensa más? En una artritis. Y la artritis es una patología inflamatoria, no es una patología por condropatía. Entonces uno lo va a sacar de... Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tienes? Mejor le dices artrosis. ¿Sí? Y la mayoría ya comenta artrosis, pero el verdadero término es osteoartritis. ¿Cuáles son otras condropatías? Está por pirofosfato cálcico, o sea, por depósito de alguna sustancia. Hemocromatosis, hemofilia o algunas neuropatías, como la neuropatía, la más común que conocemos es la neuropatía diabética. ¿Sí? Dentro de las artropatías inflamatorias tenemos a su cabeza la artritis reumatoide juvenil, la artritis psoriásica, ¿sí? La enfermedad de Reiter, la espondilitis anquilosante o algunas otras infecciones. O sea, si ustedes ven, son grandes grupos que a nosotros nos va a ayudar. El diagnóstico es multifactorial, ¿sí? Las imágenes nos van a ayudar en algo, nos van a guiar a algo, pero no nos va a decir absolutamente el diagnóstico en la mayoría de patologías, pero en algunas son patognomónicas. Por ejemplo, si yo tengo alteración de la articulación en alas de gaviota, cuando les digan eso yo ya tengo que saber qué patología es, así decirlo, es rápido. Entonces hay patologías que sí ya tienen nombres establecidos. Bueno, dentro de los depósitos tenemos gota, amiloidosis y otras sarcoidosis, la sinovitis bilionodular pigmentada, que generalmente da a nivel de la rodilla, y otras como las patologías reumatológicas, que es lupus eritematoso, esclerodermia y algunas otras enfermedades. Pues vamos a ver cada uno de una manera rápida, específicamente las que son más frecuentes. Artropatías por condropatía. Las artropatías por condropatía y a su cabeza la expresión que estábamos viendo de la osteoartritis o la artrosis, tenemos que estas son las características principales, que es causado por lesión del cartílago articular o hueso subcondral. O sea, va a haber alteración a nivel subcondral. Pinzamiento articular no uniforme, va a haber la presencia de osteofitos y va a haber esclerosis y quistes subcondrales. Son sus características de esta patología. Y estas solamente lo tienen las características, todas estas características los tienen las condropatías. Y acá tenemos osteoartritis primaria, osteoartritis secundaria, osteoartritis erosiva, por depósito de pirofosfato, hemocromatosis, neuropatía. Osteoartritis primaria generalmente está relacionado por la edad, ¿sí? La edad y el trajín de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, un futbolista va a tener más probabilidad de que haga una osteoartritis de rodilla que una persona que no es
futbolistas, sí. Y han visto muchos futbolistas. La expresión más grande que he visto, por ejemplo, es Maradona. Si ustedes han visto caminar a Maradona en sus últimos tiempos, no podía ni caminar. ¿Por qué? Porque tenía esta enfermedad, que es la primaria. Osteoartritis secundaria generalmente está relacionada por infecciones, fracturas. En la clase anterior vimos fracturas que comprometían muy conminutas o de gran conminutas que comprometía la articulación. Esas generalmente te va a llevar a una osteoartritis secundaria. Vamos a ver las características de la osteoartritis. La densidad ósea es normal. ¿No ven la densidad? Un tercio, pues así debe ser la densidad ósea, en otra radiografía. Compromiso articular asimétrico. Generalmente está relacionado la osteoartritis entre falanges distales, la articulación interfalángica distal, generalmente, y la media. ¿Sí? Las proximales generalmente no son afectadas. Las proximales son afectadas en la artritis. Pero la osteoartritis o la artrosis tiene una particularidad de una patología, se podría decir, a nivel de la mano, que condiciona la alteración carpo-metacarpiana. ¿Sí? Y este tiene su nombre particular que se llama risartrosis. ¿Qué más tiene? Osteofitos marginales, o sea, los picos de lobos que vemos en la columna, es parte, son así, son los osteofitos. Esclerosis subcondral, vamos a ver de qué se trata. Aquí este es subcorticales, subcondrales, no erosiones, acuérdense, las erosiones son la artritis. Y acá dice quiénes están más afectados, las interfalángicas distales, mayor que las proximales y mayor que las metacarpofalángicas. ¿Y qué es lo que se afecta en una osteoartritis o una artrosis? La primera articulación carpo-metacarpiana, lo que se llama risartrosis. Entonces acá vamos a ver, miren. Entonces revisamos acá porque acá no se notaba. En primer lugar, la densidad ósea está conservada. El compromiso articular es asimétrico, ¿sí lo ven? Asimétrico. Ahí se nota mejor. Osteofitos marginales, empezamos a ver como piquitos, miren. Piquitos. Esos piquitos van a ser la esclerosis subcondral. Vamos a ver justo en la articulación, si ustedes ven, van a ver mayor densidad, mayor radiopacidad. Mayor radiopacidad. A eso se llama esclerosis subcondral. Y los quistes subcondrales podemos observar acá, por ejemplo, esta imagen lítica que va justo adyacente a la articulación. Eso se llama quistes subcondrales, estos, ¿no? Estos pequeñitos así se llaman quistes subcondrales. Son las características de una osteoartritis o una artrosis. Puede ser primaria, puede ser secundaria, son características, ¿sí? No es necesario, pero ya tener alguna alteración para que tú sepas que seas secundaria. Esto es lo que le estaba mencionando, la articulación de la primera carpo-metacarpiana, miren cómo está, es asimétrico, hay esclerosis subcondral, hay quistes subcondrales, ¿sí? No hay erosiones. ¿Cuándo se llama una erosión? Cuando pierde la cortical. O sea, tú lo ves la cortical y lo va a ver como si fuese carcomida. Ahí se llama erosión. En este caso no hay erosión. A esta específicamente le denominan risartrosis. Miren, una cadera normal y una cadera con artrosis severa, anquilosada. ¿Sí? Generalmente estos son los pacientes mayores, adultos, que a veces muchos se hacen las famosas prótesis de cadera, porque esto causa mucho dolor. La artrosis secundaria, acá tenemos un mundo que nos puede dar una artritis inflamatoria, nos puede llevar a una artrosis secundaria. Pasa enfermedad de Payet, artropatías neuropáticas y otras más abdominales. Esta es otra patología que está dentro de este capítulo, que es condropatías, pero hay que tener en cuenta ¿por qué? Porque es una patología que está relacionada con mujeres, ¿sí? Solo con mujeres. ¿Y en qué etapa? A ustedes todavía no. En la etapa, aunque algunos ya aparecen, pero entienden. Dentro de esto vemos casi igual, miren, densidad ósea normal, compromiso articular asimétrico, osteofitos marginales, esclerosis subcondral, pero ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a tener lo que les mencionaba, una erosión central
a lo que se llama deformidad en alas de gaviota. Entonces, si es paciente mujer adulta, ¿sí? Adulta mayor, que viene y le tomas una placa y ves alas de gaviota, ¿qué es? O sea, no necesitas otra cosa para hacer el diagnóstico, o sea, ya está hecho. Por eso le digo, en algunos casos sí. Entonces acá vemos bien como una vez bien bonita la gaviota. Y ahí está la forma donde se representa, acá está la representación y la forma de la ala de gaviota. Acá está más bonita, para que se vea otra ala. Entonces la forma de representación de alas de gaviota y que cumpla todos los criterios anteriormente es suficiente para eso. ¿Debo entrar o no? Todavía está a tiempo. Falta. Otras son las enfermedades por depósito de calcio. Recuerden, entonces, para yo averiguar una enfermedad por depósito de calcio tengo que ser bien observador. Entre articulación y articulación voy a ver imágenes radioopacas que me dicen que ahí hay calcio. Nada más, esa es la finalidad. Y ahí me doy cuenta de que es una enfermedad por depósito de calcio. Calcificaciones intra y paraarticulares por depósito de pirofosfato de calcio. Hay otro compuesto que es la hidroxiapatita. O sea, puede ser por cualquiera de los dos las patologías por depósito de sustancia. En este caso. Igual, densidad ósea normal, acuérdense. Entonces, en las osteoartritis la densidad ósea es normal, ¿sí? O en las famosas artrosis, o en las artropatías por condropatía, ¿sí? Entonces, acuérdense, ya ósea normal. ¿Cómo es la articulación? Asimétrica, ¿sí? Es compromiso asimétrico. Hay presencia de osteofitos, eso no lo tenemos en las otras tres que tenemos. Entonces ahí vemos, miren, les digo que tienen que ser bien observador, ¿por qué? Porque acá tenemos una articulación interfalángica y miren, el depósito de calcio. O sea, si tú esto lo ves de lejos, posiblemente lo pases. Y si no lo piensas, y generalmente, como mandan sin diagnóstico, entonces lo más seguro es que lo pases. Y de ahí cuando digo, ¿cómo no lo vas a ver? Ah, ya ves, lo ves, sí lo veo. Pero tienes que observar. Miren, pero acá ya mejor, sí, acá se ve bastante. ¿Lo ven? Los depósitos de calcio. Estos no piensen que son depósitos de calcio, estos que son, bueno, son también calcio, pero a nivel de las, ¿qué es esto? A nivel de las arterias. Miren, entonces no es que esto sea normal, el hueso aparentemente está normal, sí lo ve, pero ya empieza a ver depósito de calcio. Igual acá. Esta es una tomografía donde ves depósito de calcio. Este vemos en una articulación de hombro. Entonces, acá generalmente, por eso es que cuando uno les comenta la evaluación de las partes blandas, la grasa, el tejido graso, el tejido muscular, tienes que diferenciarlos. Entre eso no tiene que haber nada. Entonces, este es el tejido muscular, este es el tejido graso. Y acá siempre va a haber líquido o grasita, entonces no tendría que haber ninguna radioopacidad. Hay radiopacidades que están en relación a depósito de calcio. Igual ahí, en la zona del tobillo. Y también por hidroxiapatita de calcio. La diferencia del hidroxiapatita de calcio es que no está, mejor dicho, que es raro que sea intraarticular, ¿sí? La hidroxiapatita generalmente está periférico a las articulaciones, como esto, como un hueso sescamoideo, son más gruesas, más dolorosas, como esto. Entonces es por hidroxiapatita de calcio. Dentro de las artritis inflamatorias, como les comentábamos, su expresión es la artritis reumatoidea. Y acá tenemos una característica. En la osteoartrosis, la parte sinovial no tenía ninguna expresión, o sea, estaba todo tranquilo. En cambio, en las artritis reumatoide o en la artritis reumatoide juvenil, ahí la parte articular sí está afectada. Y si está afectada la sinovia, ¿cómo voy a encontrar a esa articulación? Hinchada, ¿sí? Edematizada, hinchada. El pisamiento generalmente es uniforme, va a haber erosiones. ¿Qué significa? La cortical a nivel de la articulación que va a estar
como si lo estuvieses mordiendo, ¿sí? Carcomido. ¿Qué más va a haber? Va a haber erosiones óseas, compromiso de tejidos blandos, o sea, va a haber, ya les dije que la articulación va a estar hinchada, el componente de tejido blando también va a estar hinchado. Si tú lo vas a ver al paciente, lo vas a ver tu dedo, su mano está roja, un par de dedos hinchados, lo ves así, no pueden inmovilizar. Y para la artritis reumatoide hay criterios, ¿sí? Criterios para hacer el diagnóstico. Y dentro de los criterios para hacer el diagnóstico, bueno, estos son todas las artritis inflamatorias. Y acá tenemos los criterios para artritis reumatoidea. Nosotros como parte de diagnóstico tenemos solamente acá, el A, involucro articular. Si está una articulación medial o grande, 0 puntos. Si son 2 a 10 articulaciones medial grandes, 1 punto. Si son 1 a 3, 2 puntos. Si son a 4 a 10, 3 puntos. Y así voy haciendo mi diagnóstico. Aparte de serología, la parte de la duración, o sea, el tiempo de enfermedad y algunos otros tipos de exámenes que nos miden respuesta inflamatoria, que es el PCR y el BCG. ¿Sí? Entonces, todo esto nos dice a nosotros para ver si este paciente tiene artritis reumatoidea o no tiene artritis reumatoidea. Bueno, esta es la forma de evaluación. Y acá vamos la artritis reumatoidea, miren, se afecta la articulación en sí, miren, cómo se erosiona la articulación. Esto es simétrico, sí, porque no está acá, está justo en la zona lateral. Acá tenemos observación. ¿Ese es un hueso? Totalmente normal, ¿sí? La articulación. Así deberían ser nuestros huesitos. Así es de los jóvenes, de ustedes. Conforme va pasando la edad, esto de acá va acá. Ahí tenemos la articulación sinovial. Ahí tenemos la capita de la sinovial. La capa externa, la capa interna, y ahí tenemos la alteración que causa esta enfermedad. Así es. Acá tenemos la articulación, y si ustedes ven las erosiones, las carcomidas que se dan, está afectado generalmente en esta más interfalángicas, proximales y medias, y las que están respetándose son las distales, en relación a la otra patología que vimos que era por condropatía, que se afectaba más la interfalángica distal y la interfalángica media. Acá está la artritis reumatoidea, que afecta articulaciones del esqueleto apendicular, pequeñas articulaciones, esqueleto axial, ¿sí? La artritis reumatoidea te puede afectar a nivel atlantoaxial. También se afecta las enormes vainas tendinias y bursas, o sea, hay distensión de la bursa, las vainas tendinias se distienden también. Y generalmente cuando uno le hace la ecografía a estos pacientes, esas zonas distendidas va a haber tejido, hay proliferación sinovial, y esta proliferación sinovial va a tener Doppler positivo generalmente en las etapas agudas. En las etapas crónicas generalmente el Doppler es negativo, o sea, yo le pongo el Doppler y me va a haber incremento de la vascularidad. Las alteraciones en las articulaciones cartilaginosas y entesis son menos frecuentes y de menos cuantía en comparación con las espondiloartropatías seronegativas que acabamos de ver más adelante, con la excepción de la afectación de articulaciones discovertebrales en columnas cervicales. Ahí tenemos lo que les estaba mencionando, falanges proximales, medias y la zona metacarpiana. Generalmente la forma de presentación es simétrico, hay osteopenia y articular, me dice, o sea, la osteopenia y articular vamos a encontrar un poco de disminución de la densidad, hay erosiones, el pinzamiento es uniforme, hay hinchazón de los tejidos y puede haber subluxación. Acá vemos cómo está la presencia de erosiones en una artritis. Esto se llama subluxación, por el mismo proceso inflamatorio que sucede. Acá tenemos la forma de erosiones en una metacarpofalángica, las erosiones. Entonces, acuérdense muy bien, los quistes subcondrales también van a ser radiolúcidos, ¿sí? Van a ser imágenes líticas. Pero ¿qué es lo que tengo que diferenciarlo con una erosión? Que los quistes no pierden la cortical, o sea, la cortical ósea se va a ver. La cortical ósea se va a ver. En cambio, en una artritis reumatoidea la cortical ósea se va
perder, o una artritis inflamatoria. Esta es la artritis de columna vertebral. Bueno, algunas características que nos dicen: es importante siempre medir la distancia entre el atlas y los deltoides. Generalmente vamos a empezar a tener erosiones en la apófisis deltoides. Y acá tenemos, por ejemplo, la articulación atlantoidea, creo que mejor acá, pero acá está totalmente pérdida de la articulación por esclerosis. Tienes una forma de verlo, la articulación atlantoidea asimétrica. Acá tenemos el odontoide, ¿no ven? Este de acá es el atlas, este es el axis, y acá estamos. Y hay erosiones en la zona odontoidea, miren, erosiones, carcomida la oreja. En un paciente con artritis reumatoide. Esta es una articulación. Bueno, las espondiloartropatías seronegativas generalmente está relacionado, bueno, el diagnóstico de estas artropatías generalmente son inmunológicas, ¿sí? Es difícil hacer el diagnóstico desde el punto de vista por imágenes, pero tienen las mismas características de una artritis reumatoidea. Es asimétrico, hay subluxaciones, hay erosiones, como lo vemos ahí, igualito. Yo puedo pensar que esta es una artritis por radiografía en una artritis reumatoide. Entonces, cuando hacen un informe, uno dice que es esto. Yo lo que puedo colocar que es una radiografía de un paciente que sufre una artritis inflamatoria. Ya uno como médico tiene que empezar a buscar, de acuerdo a sus criterios, qué tipo de artritis inflamatoria es. ¿Y por qué es una artritis inflamatoria? Por lo mencionado. Por la presencia de erosiones, porque es simétrico, por la presencia de subluxaciones, por la presencia de afectación de falanges proximales. Entonces yo ya tengo el criterio por ello. Acá tenemos las características de una espondiloartropatía seronegativa, y como le digo, su diagnóstico generalmente es serológico. ¿Y cuál es el que se pide? El antígeno HLA-B17 para hacer el diagnóstico. La artritis psoriásica también tiene una particularidad en imágenes. La artritis psoriásica también es inflamatoria, también va a causar lo mismo que una artritis inflamatoria, pero hay dos características. Si se acuerdan, en una artritis reumatoidea las partes blandas no estaban muy afectadas, ¿sí? No tiene ese criterio. En cambio, acá en la artritis psoriásica la parte blanda sí está afectada. ¿Y cómo se llaman eso? Dedos en salchicha. Y la otra que hay es esto, que se llama periostitis. Entonces, en una artritis psoriásica tiene esas dos características, aparte de la cuestión inflamatoria de todas las artritis inflamatorias. Uno es la periostitis y la otra es el dedo de salchicha. Y cuando hablamos de periostitis, generalmente el dedito se destruye. Mire, y va a ver acá, ¿no ve? ¿Cómo está? Se destruye la parte de la falange, la cabecita de la falange, o el extremo proximal, el extremo distal de la falange media. Miren cómo está acá, destruido, y se hace como una copita. Y ese se llama pincel de látex. Vamos a verlo en una foto. Acá está totalmente subluxadas, ¿sí? Subluxadas, pero hay periostitis. Igual subluxadas de los pacientes con artritis psoriásica. Acá está normal, acá está patológico. Y eso es lo que les estaba viendo. Miren, como si lo estuvieses colocando un lápiz sobre la cara. Es característico de una artritis psoriásica. Y la otra característica, como le estaba diciendo, como si el dedo en salchicha. Entonces son características. Entonces, si les ven esta radiografía y ponen el diagnóstico en su examen práctico, ya, si no lo ponen el diagnóstico, eso no va a venir, por supuesto. Va a venir la radiografía. Así de simple. Entonces, de cosas bien particulares. Si no ¿qué diagnóstico es? No de todo. Claro que tienen que describir primero, después el diagnóstico. Espondilitis anquilosante, pues de lo que estábamos hablando. Acá vemos sacroileitis marcadas. Y esto es lo que, es una radiografía de columna normal, ¿sí? Dorso lumbar normal. En una espondilitis anquilosante, miren cómo va
Por eso se llama encaña de bambú. Miren cómo se pega. Miren. Como una caña, si todos hemos comido caña, sí, todos han visto caña, sí, igualito. Entonces, cuando vemos esta radiografía, es característica de qué enfermedad? Y es una artropatía inflamatoria. La artritis séptica es otra de las patologías. Bueno, la artritis séptica es infecciosa, se podría decir, o sea, ingresó un microorganismo y empezó a causar un daño inflamatorio a nivel de la articulación. Puede causar daño, erosiones, lo mismo que causa un hueso normal o hueso patológico, de una artritis séptica, que puede hacer hasta áreas de osteomelitis en el hueso. Pero es lo mismo presentado de una patología por inflamación. Y el tercer grande grupo que vamos a ver, que son las artritis por lesión. Y la expresión más grande que tenemos y que lo sufren los hombres, la aorta, ¿sí? ¿Cuál es la articulación más afectada? Más rápida. La primera metatarso, ¿sí? ¿Derecha o izquierda? Cualquiera. Esa es la artritis gotosa, ¿sí? De ácido úrico. Acá tenemos la gota, amiloidosis, hiperlipidemia, sarcoidosis y la monoarticular, como le estaba mencionando, que tiene que ver con más a nivel de la rodilla. La expresión de la gota, como les digo, tenemos harto paciente con gota, aparte del criterio clínico, que viene el paciente que le duele esa en la zona, el primer metacardiano, le duele ese hinchado, se ha vuelto rojo, nosotros ya solicitamos su dosaje de ácido úrico. Está alto y empezamos a darle sus tratamientos. Pero claro, es cuando es una gota suave, porque ya cuando hay una expresión mayor de la gota, ya viene la formación de tofos. En la gota va a ser asimétrico, la primera articulación metatarsofalágica, hay bursitis sobrecraneana, hay erosión de yustra articulares con bordes irregulares, que se llama la famosa mordida, hinchazón de los tejidos blandos y depósito de tejido blando denso, que es los famosos tofos. ¿Sí? Entonces, para diagnosticar una artritis gotosa por la vía radiográfica, muchas veces no lo vamos a diagnosticar. ¿Por qué? Porque cuando tú le tomes una radiografía a un paciente que inicia un problema de una artritis gotosa, generalmente su radiografía va a estar bien. Pero conforme va a pasar el tiempo, sí va a ser estas erosiones. Totalmente erosión. Normal, erosión. La presencia de erosión, la presencia de incremento del tejido blando. ¿Y esto qué es? Un tofo. O sea, es la característica. El tofo se ve como un cálculo, se podría decir. Hasta por ecografía se ve así. O sea, se ve como una imagen radio opaca. Todo esto es tofo. Presencia de tofo. Bien. Presencia de tofo. Al paciente lo ves así, vienes, te visita, te da la mano y vas a encontrar un montón de bolas. Te enseña la mano y está bolas acá, bolas acá. El diagnóstico, artritis o gota tofácea, porque el paciente ya está avanzado. Pero así lo encontramos, miren. Entonces, ¿qué tiene? Erosión. ¿Qué tiene? Incremento de partes blandas. ¿Qué tiene? Presencia de formación en tejido blando, que son los tofos. Todo esto es lo que tiene una artritis. La artritis gotosa te puede dar la patología a nivel de la bursa. Y una de las bursas que más se afectan es la bursa olecraniana. Entonces, la bursa olecraniana, tú lo vas a ver su codo como si tuviese un chinchón y es presencia de contenido, puede ser líquido, pero muchas veces es el tejido blando, el tejido tofáceo que se forma a nivel de cerebro. Así lo ves. ¿Quién más puede tener eso acá? Muchas veces nosotros jugando, te das un codazo, los choferes que están en constante con el codo golpeando, se puede también inflamar.
pero generalmente ellos encontramos líquido. En una artritis gotosa encuentras obviamente el tofio, y acuérdense lo que le estaba mencionando, las famosas, ¿cómo se llama eso? Las mordidas, pero ¿cómo se llama la mordida? En la parte de radiología se llama erosis. La esclerodermia es otra patología que nos da por depósito, ahí vemos, y hay que, en la esclerodermia también tiene una particularidad que se llama acrostiólisis. Se pierde la zona distal, miren, totalmente. O sea, si tú ves este dedo de acá, es diagnóstico de esclerodermia. Así de simple. Y el término se llama acros. La presencia de formación. ¿Ven? O sea que si les viene esta fotito, como tengo la foto, digan formosis. No es que esté mucho, como lo tomamos más, sino que el paciente tiene esclerodermia y hay acrostiólisis. Listo, pasa a la otra. Dentro de la parte de osteomielitis es la inflamación de un hueso localizada generalizada debido a una infección. Acuérdense que la osteomielitis generalmente, la mayor cantidad de osteomielitis, la diseminación es por vía hematógena, ¿sí? Pero puede ser también por translocación, una herida abierta, una fractura, algo también puede ser. Pero la mayoría es hematógena. Generalmente es bacteriana, pero puede tener otro tipo de etiología como hongos o hemorroides. La más frecuente en niños y adultos, ¿quién es? Estafilococo. Puede ser fúngica, sí puede ser fúngica. ¿En quiénes pacientes es más fúngica? En pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que están postrados, en pacientes que están en la UCI. ¿Quiénes la causan generalmente ellos? La cándida es una de las más frecuentes. Cándida. Seguimos. Dentro de los gérmenes, como les digo, la vía es hematógena por continuidad o implantación directa. Acá tenemos la más frecuente, por continuidad, cuando hay un foco infeccioso, y por implantación directa, secundaria a traumatismos penetrales. Las osteomielitis pueden ser de tres tipos, aguda y crónica, de dos tipos generalmente, aguda y crónica, pero la aguda puede ser también subaguda, o sea, lo subclasifica, pero son grandes grupos, aguda y crónica. Está en relación con el tiempo de presentación. Entonces la aguda, generalmente tenemos un dolor leve durante varias semanas con mínima fiebre. Bueno, esto lo subo, disculpen. La aguda generalmente es dolor inmediato, dolor a la palpación, temperatura y eritema. Todo lo que es de un proceso infeccioso. Puede haber fiebre y escalofríos. El diagnóstico para una osteomielitis aguda, desde el punto de vista imagenológico, ¿cuál es? Ya les voy a decir, pero vayan pensando. Mejor les digo, más allá. La osteomielitis subaguda tiene un poco más de tiempo. En lactantes también puede haber este tipo de patología. Y la crónica tiene meses de evolución, como vemos acá, miren. Trayecto fistuloso, miren cómo se ve una radiografía, una tomografía en una osteomielitis crónica. Esta es una particularidad de una infección que se llama el absceso de Brody, ¿sí? Generalmente es una imagen lítica con un borde esclerótico. Pueden decirme un quiste óseo, pueden decirme, pero tiene que tener una historia de paciente con dolor, paciente con fiebre, paciente que supura, ¿sí? Porque tienen un trayecto hacia la piel. La osteomielitis aguda, como le estaba mencionando, más o menos puede ser frecuente de 3 a 15 años. Es una invasión del espacio intersticial perivascular, va a haber hiperemia, edema, infiltración. Al final va a haber necrosis y abscesos intraóseos. Generalmente el diagnóstico se hace por cultivos positivos, cuadro clínico y hallazgo de imagen. Y acá tenemos lo que a nosotros nos interesa. Radiografías simples, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Entonces, cuando yo tengo una patología de una osteomielitis, generalmente el médico, porque para pensar en una osteomielitis, generalmente ya tienes 3, 4, 5 días de evolución, con las características de fiebre, dolor, hiperemia, es el enrojecimiento de la piel, y le pregunto al paciente o le hago un examen. ¿Qué es lo que solicito? ¿Qué es lo que solicito? ¿Qué examen primero?
No, es en cuestión de imágenes. Un ultrasonido, una radiografía, le hacemos una eco, le digo ultrasonido, una radiografía. Generalmente la mayoría, cuando ustedes van a ver, van a solicitar una radiografía. ¿Por qué? Porque es más accesible, más barata, va a quitar una radiografía. Y generalmente en las osteomielitis agudas la radiografía te va a salir negativa. Sí, te va a salir negativa, generalmente. Eso no dice que no sea una osteomielitis. ¿Sí? La ecografía sí puedes solicitar. La ecografía te va a decir que hay inflamación en el tejido blanco. Porque la ecografía no te va a ver hueso. ¿Sí? Solamente inflamación en el tejido blanco. Entonces, debo decirles que cuando ustedes sospechen una osteomielitis, o sea, yo veo y digo, no, para mí es una osteomielitis, o sea, me sale una radiografía normal, la ecografía me dice que solamente el tejido blando, no, pero yo sigo sospechando una osteomielitis desde el punto de vista clínico. ¿Qué le pido? Una resonancia. ¿Sí? El diagnóstico para osteomielitis aguda es la resonancia magnética. No tiene falla. ¿Sí? Para osteomielitis subaguda, osteomielitis crónica, sí, la radiografía normal te lo va a decir. La tomografía normal. La tomografía tampoco te ayuda para una osteomielitis aguda. ¿Sí? No te ayuda. Te puede dar signos algunos, pero no. El diagnóstico tiene que ser con resonancia magnética. Bueno, acá miren, y acá están las explicaciones que les estaba diciendo. ¿Cuándo hay cambios óseos? ¿Entre qué días? 7 a 14. Entonces no vas a esperar 7 días, 10 días por el pobre paciente para que le hagas el diagnóstico. Yo tengo que hacer el diagnóstico si tengo sospecha. Esto es lo que sucede. El ultrasonido, como le estaba diciendo, va a haber una inflamación a nivel de las paredes, hay una colección, nada más. La tomografía, podemos encontrar secuestros, abscesos de tejidos blandos, pero igual la sensibilidad de la tomografía en relación a la radiografía no es mucha, no te da una sensibilidad mayor, pero en cambio la resonancia magnética sí. La resonancia magnética sí te va a dar una ayuda y más o menos, miren, ¿entre qué días es? 3 a 5 días posterior a la infección. Entonces te da un diagnóstico mucho más temprano con ayuda. Y sobre todo en quienes solicitan eso, cuando piensen en una osteomielitis de huesos pequeños, ¿sí? En la cara, por ejemplo, mandíbula, ¿sí? Mano, pie, o sea, huesos pequeños, ahí solicitan. Pero cuando son huesos grandes puede ser que nos ayude más la parte de la resonancia. Y estos son los hallazgos claves en la resonancia. Pero la resonancia generalmente vamos a ver en T1 hiposeñal y en T2 hiperseñal, como vamos a ver en algunas exámenes. Miren, por ejemplo, esta radiografía. ¿Ustedes creen que por acá van a pensar que es una osteomielitis? No, puede ser que está alterada la cortical, pero es difícil. ¿Sí? Pero miren, en la tomo se ve un poco mejor, pero en la resonancia totalmente comprometido. Entonces la resonancia nos da mejor. Igualito acá. ¿Sí? Miren la cortical. ¿Ustedes creen que esto de acá sea una osteomielitis? Y que sea malo. Sí, miren, esta es la tomografía, esta es la ecografía, ¿sí? Y mira, es una área inflamatoria en parte del área. La tomografía algo te puede dar, ¿sí lo ves? La irregularidad. Pero la resonancia sí nos dice claramente la formación. T1 hipointensa, T2 estil hiperintensa. En la T1 con contraste realza la parte del borde. Entonces nos dice que generalmente cuando son pequeños. Igual acá, miren, este es lo que se veía en la radiografía. Sí, lo puedo ver, pero no es la segunda intención. Yo les aseguro que si yo les pongo esta radiografía, no van a pasar como normal. Pues, no se ven. Pero ya si les pongo la resonancia, ¿qué estudio es este? Es la gammagrafía. ¿Sí? La gammagrafía también nos puede ayudar para el diagnóstico de lesiones óseas que van a tener una avidez por el radiofármaco a ese nivel. Vemos acá, miren,
en una fisis, miren, con contraste cómo se ve toda inflamada, todo esto. Entonces, esto en la radiografía, ¿lo ven? Va a ser imposible. Entonces, ya les comento, no son cosas, son lesiones pequeñas cuando inicio una osteomielitis, no van a ser que a grandes. Entonces, como les digo, ya pues si lo ves al 15º día, ya, hasta el portero va a saber que es osteomielitis. Pero ya al 15º día esta osteomielitis ya está jodida y ya ese paciente va a tener un problema crónico toda su vida. Entonces, tu intención de una osteomielitis es que ese hueso lo cure lo más antes posible. ¿El tratamiento cuánto tiempo es? De una osteomielitis. ¿Quién da un número? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Y aproximadamente dice 24 días. O sea, más de 3 semanas de tratamiento. Con antibiótico generalmente en vez. Entonces, si yo lo dejo a ese paciente, eso se va a solucionar y va a tener una cronicidad. Y la cronicidad siempre va a venir con su. El paciente dice, ya, mi fiebre ya está supurando, viene tranquilo, como si nada, porque no le duele mucho. Ya se acostumbra a eso ya, como algo normal. Bueno, estas son algunas características que hay que conocer como definiciones, que es un secuestro, que es involucro, que es una plaga. Vamos a verlo. Bueno, acá tenemos algunas características, cómo se va manifestando esto con las diferentes imágenes que tenemos para poder hacer ello. Acá tenemos, mira, una radiografía con una radiopacidad, una imagen lítica, ¿sí? ¿Hacemos qué estudio es este? ¿Qué es? Una tomografía donde vemos la lesión lítica, ¿sí? Una hipodensidad. ¿Y este qué estudio es? Una resonancia. ¿Y este? Una ecografía donde vemos simplemente incontrolado, pero una resonancia donde sí claramente. Listo. La displasia de cadera es una enfermedad que lastimosamente todavía no nos preocupamos por diagnosticar, ¿sí? Y todavía, si ustedes podemos decir, no es algo discriminatorio, pero les voy a decir el concepto, todavía vemos muchos cojos, ¿sí? Y tenemos muchos cojos, ¿por qué? Porque tenemos la culpa de no hacer un diagnóstico adecuado en el tiempo que debemos de hacer. Entonces espero de que esto se les quede grabado, así como les digo en la osteomielitis, que no se dejen. Yo lo pienso, le pido y evito que mi paciente vaya a una cronicidad. En la displasia de cadera igual, o sea, no debemos de permitir, porque hay tratamiento para ello con tiempo, de que haya un cojo más. Sí. Por ese causa, porque sí puede haber, porque te caes, te fracturas, que es distinto. Pero por esta causa no debería de haber. Entonces, dentro de la displasia de cadera, acá nos dice cuáles son nuestros objetivos, algunas generalidades de la displasia de cadera, y lo importante que quiero que reconozcas es esto. Todo paciente que tenga este factor de riesgo debe ir a un screening de displasia de cadera. El screening de displasia de cadera se hace a través de ¿qué estudio? Placa. ¿Qué estudio? Rayos X, radio. Víctor, ¿qué estudio? ¿Qué estudio se hace? Como inicial. Una ecografía. ¿A partir de qué edad? A partir de un año. A partir de las 6 meses, 6 semanas. Entonces, todo 6 está bien, 6 semanas. Cuidado, les voy a poner 6 semanas, 6 meses y nuevamente se equivoque. Ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Escuchen, que sea mujer. O sea, que el paciente sea mujer. Sí, lastimosamente sí. Que sean niños primogénitos. Primero sí. Que tengan historia familiar de displasia, o sea, tu tía, tu abuela, tu tía, han tenido displasia, él tiene riesgo.
que sea presentación de gallo, o sea, que haya nacido de podálico, haya estado podálico todo el tiempo de su embarazo. Que tenga oligoamnios. ¿Qué significa eso? Oligoamnios, ¿qué es oligoamnios? Poco cantidad de líquido. ¿Cuánto es la poca cantidad? ¿Cuánto es el hila? 500. El hila. Ese mide en los 4 cuadrantes. Y en los 4 cuadrantes yo pongo el traductor y mido. 4 de acá, 5 centímetros, 4 de acá, 3, 4 de acá, 8, algo así. Mide el líquido en cada cuadrante, en el momento del embarazo. El hila es la suma de los 4. Cuando es menor de 7, es oligoamnios. Y cuando es mayor a 24, es poligamia. O sea, yo mido el hila para tratar de ver eso. Hay literatura o algunos ginecólogos lo dicen en orden 9, pero 7 generalmente se. Este sí no me acuerdo qué es. Espina bífida, sí lo podemos reconocer. Metatarsus adultos. A ver, búsquenlo. La espina bífida se lo puede diagnosticar, ¿sí? También lo puede. ¿Cómo se diagnostica una espina bífida? ¿Con qué? ¿Cómo lo diagnosticas espina bífida? ¿Con una eco? Sí, te puede ayudar la eco. No, la radiografía no te puede ayudar. La radiografía te puede ayudar. Acuérdense que atrás siempre van a estar unidos. ¿Sí? Bueno, está clarito. Tú tomas la radiografía y lo vas a ver así arriba. ¿Sí? ¿Ya lo vieron que es metatarso? Mientras lo ven, vamos a seguir. Entonces, la ecografía como screening, ¿a partir de qué edad? 6 semanas. ¿Y la ecografía como diagnóstico hasta qué edad? No lo digo. Hasta los 4 a 6 meses. Yo considero que sea 5. Hasta los 5 meses deberían de considerar una ecografía como diagnóstico. ¿Qué significa como diagnóstico? No tiene nada que ver con esto. Porque yo ya esto, al niño ya lo vi varias veces. Van a estar en su post, el niño lo van a ver un montón, por moquito, por diarrea, por un montón de veces. Y van a saber su historia. Ya le pidieron su ecografía como escrito. Pero como diagnóstico ya va a haber algunos criterios. Un pie más largo que el otro, o sea, un miembro inferior más largo que el otro, los pliegues, ¿sí? Al examen, cuando yo hago 2 exámenes clínicos que se llama el de Bardo y el de Ortolani, voy a escuchar los clínicos. Al hacerlo, entonces ese es criterio clínico. Y el criterio clínico va al diagnóstico. Y el diagnóstico se hace con ecografía hasta las 5 meses. Mayor de 5 meses no deben de solicitar. A partir de los 5 meses para adelante, ya para el diagnóstico que utilizo, la radiografía. ¿Sí? Entonces esos 2 estudios se hacen. Entonces acá vemos, acá estaba lo que estaba mencionando, 6 semanas de vida. Esto es lo que estábamos hablando de las maniobras, la maniobra de Bardo y la maniobra de Ortolani, como lo podemos observar acá. Esta es la ecografía que nosotros mencionamos. Tienen el borde inferior del hueso llago, que es acá, borde inferior del hueso llago. Este es el acetábulo, esta es la cabecita femoral, que todavía está como cartílago, o sea que es blanda, no es estructura ósea, porque si no, no se podría evaluar. Se evalúa el techo acetabular y se evalúa el labrum, que es esta parte, cuando hacemos la ecografía. Lo importante en la ecografía es medir los ángulos, ¿sí? Y la clasificación de los ángulos está una tabla, que deben de tenerlo en su celular, una tablita para que siempre vean. Y de acuerdo al ángulo yo mido. Y acá está la tabla y la escala se llama la escala de Graf. Entonces yo digo si es una cadera tipo 1, tipo 1A, tipo 1B, tipo 2, como lo tenemos acá. 3, CD o 4, cuando ya tenemos una displasia. De acuerdo a esto, yo puedo decir el grado de displasia con la ecografía. Ya, entonces esta es la tabla que voy a usar para estudio ecográfico. La radiografía, como le estaba mencionando, generalmente yo tomo en cuenta 5 meses. Algunos literaturas mencionan 4 meses y la mayoría de literatura dice que a los 6 meses se debe pedir una radiografía como diagnóstico. Entonces, yo no quiero que a un paciente lo manden de 1 año para una radiografía para hacer el diagnóstico. Se ha pasado tanto tiempo con el paciente que ya viene. ¿Por qué se dan cuenta al año?
Porque recién camina y camina poco y recién lo mandan a hacer su radiografía. Entonces, no, pues yo tengo que examinar antes para tratar de ver. Y acá tenemos las líneas que se trazan. Esta es la línea de Kinghart-Reitner, que es esta acá, miren, esta es la línea azul, así que lo ven, que es del borde inferior del acetábulo al borde inferior del acetábulo se traza una línea y se llama la línea de Kinghart. La otra línea que se traza es entre el borde inferior del acetábulo y el borde inferior y interno del acetábulo al borde superior y externo del acetábulo, trato otra línea para medir el ángulo acetabular, que es uno de los primeros criterios para decir displasia. El ángulo acetabular está determinado su medida para hombre, para mujer, para la derecha y para la izquierda, ¿sí? O sea, no es ambos iguales, ni en el hombre ni en la mujer, ni en el derecho ni en el izquierdo. Entonces, esa tablita, que ya les he pasado a algunos de sus compañeros, ya lo pasan a todo al resto del grupo, también sirve para yo. ¿Sí? La otra línea que se traza es la línea de Perkins, que es una perpendicular en el borde externo del acetábulo hacia la línea de Kinghart-Reitner. Esa está. ¿Por qué es importante la línea de Perkins? Entre la línea de Perkins y la línea del Kinghart-Reitner, yo trazo y lo divido en 4 cuadrantes: super externo, super interno, inferexterno, inferinterno. Y la presencia de la epífisis femoral, que lo vemos acá, ¿lo ven? La presencia de la epífisis femoral debe estar localizada sí o sí en el cuadrante ínfero interno. Entonces ese es el segundo criterio. ¿Cuál es el primer criterio? El ángulo. El segundo criterio, que la epífisis femoral esté localizada en el cuadrante ínfero e infero interno. Y el tercer criterio que yo utilizo, porque hay varios más criterios, sí, pero yo utilizo esos 3 criterios, y que particularmente no he tenido nunca un problema con algún paciente, ni juicio tampoco. Entonces, porque te pueden enjuiciar, así de simple, tú informas mal. ¿Qué es la línea de Shen? ¿Y qué significa la línea Shen? Yo lo conozco más como línea, no, sino como un arco de Shen. Entonces yo trazo, miren, con mi transportador entre el fémur y el obturador. El orificio del obturador tiene que seguir el arco. Si esto está más arriba o está más abajo, cambia las cosas. Generalmente está mucho más arriba, o sea, en lugar de tener arco, ¿cómo se interpreta? Se dice arco de Shenton así, asimétrico, sea derecho o sea izquierdo, de acuerdo a lo que. Entonces con eso yo tomo para hacer el diagnóstico de una displasia de cadera. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta para poder medir estas líneas es que esa radiografía esté bien hecha, ¿sí? Bien centrada. O sea, entre la parte superior del ilíaco tiene que estar una línea, lo trazas, que tiene que estar simétrica con lo que te da la línea de la radiografía. Si está chueco, vas a medir y vas a dar una mala interpretación. ¿Qué tienes que hacerlo? Volverlo a repetir. Acá si no puedes hacer ningún juego, o lo doblas, o en la máquina local, no. Tienes que decir, ¿sabes? Pero muchos se mueven, vengan con toda su familia y lo agarran. Uno de pie, el otro brazo en brazo, otro de vuelta, pero me lo toman bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se toma mal, no nos va a ayudar a hacer el negro. Entonces acá está la presencia, lo que estábamos midiendo. Y acá tenemos una clasificación de algún tipo, que es el de Tonis. Hay varias clasificaciones. Generalmente yo utilizo más la parte del ángulo y que los otros criterios se cumplan. No tomen un solo criterio como diagnóstico, sino tienen que estar los 3 presentes, 2 presentes para tomar yo la decisión. Si es una displasia leve, una displasia moderada o una displasia severa.